fidelidad y sacrificio. ¿Está grande? Perfecto. Y este tema, yo tenía algo en mente esta semana y iba a hablar sobre un libro de la Biblia. Está en el tintero, no lo digo todavía, pero está en el tintero. Ya hablaremos, ya llegaremos allí. Pero hablando con mi esposa, pues apareció un tema y algo que el Señor puso como necesidad de mí a hablar. Por eso es bueno estar atento a la voz de tu esposa, porque Dios usa a tu esposa o a tu esposo muchas veces para ayudarte a ver necesidades. Así que empieza esta predicación con este vídeo. Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y con cucara aerosol mueren y desaparecen. Desaparecen con cucara. Es un último viejo que quizás os acordáis de pequeños. Yo me acuerdo de pequeño, este anuncio estaba en la tele. Pero este vídeo habla de el proceso de la Biblia, de la vida. Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen, pero con cucal mueren y desaparecen. Ha sonado así, ¿vale? Pero lo hecho es que todo organismo vivo sigue el mismo proceso. ¿De acuerdo? Todo organismo vivo sigue el mismo proceso. Por supuesto, las cucarachas no son vistas como algo positivo, aunque sí que son necesarias, por desgracia, para mantener el ecosistema. Y quizás no es el mejor ejemplo por hablar de cucarachas, pero quiero decir también que la Iglesia es un organismo vivo. Y obviamente no somos cucarachas, ¿de acuerdo? Es un mal ejemplo, pero bueno, me acordé del anuncio y pensé que sería por eso ponerlo. Pero la Iglesia es un organismo vivo. Una iglesia nace, una iglesia crece, una iglesia se reproduce y si no se cuida, una iglesia muere y desaparece. Y no estoy equivocado en ello. Sin embargo, y a diferencia del orden establecido en todos los seres vivos, que están condenados a morir y desaparecer, a volver al polvo de donde hemos salido, la Iglesia no tiene por qué morir y desaparecer. De hecho, es que no hay lugar en la Biblia que te diga que eso vaya a ocurrir o deba ocurrir. Todo lo contrario. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Eso no quiere decir que la Iglesia no esté bajo peligro de morir y desaparecer. Lo digo de nuevo. No quiere decir que la Iglesia no esté bajo peligro de morir y desaparecer. Y tristemente, esto es lo que ocurre en numerosas ocasiones en las iglesias. Iglesias que en un tiempo fueron luz y testimonio de la verdad, allí donde Dios las había puesto. Eran iglesias que eran estándares de la verdad del Evangelio, pero que con el paso del tiempo se convierten en lugares muertos o pobres, más preocupados en sí mismos, en su comodidad o de sus deseos, que crecer en la verdad del Espíritu. Iglesias que nacieron, que crecieron, que se reprodujeron, pero finalmente murieron porque no fueron cuidadas conforme a este libro, la palabra de Dios. Ahora no estoy aquí esta mañana para hablar de otras iglesias, porque de eso nada ayuda. Estoy aquí para hablar de nuestra iglesia.
de la Iglesia Bautista Bonanova en la ciudad de Tarragona. El 30 de noviembre del año 2016, en una cafetería de Tarragona, nació la Iglesia Bautista Bonanova en el local, con un pequeño grupo formado por 12 personas. El 12 de octubre del siguiente año tuvimos la primera reunión en el local, aquí, en este local de la iglesia. Y a partir de ahí, la iglesia ha venido creciendo. Ahora, si tú estás haciendo cálculos, hemos celebrado el 7º aniversario de la iglesia. En realidad son 8 años, pero contamos desde que empezamos en este local, ¿de acuerdo? Pero si queréis fechas, estas son las fechas, ¿de acuerdo? Pero sea como sea, 7 u 8 años, damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en este lugar. Cómo Dios ha crecido la congregación en espíritu y en número. Hemos visto a gente tomar decisiones por el Señor. A personas confiar en el Señor para salvación. A personas bautizadas. Hemos visto milagros del Señor cambiando vidas. Y gloria a Dios por la maravillosa obra de enseñanza y de crecimiento que ocurre y que ha ocurrido en la Iglesia Bautista Bonanova. Pero volviendo al ciclo de la vida, vemos que la Iglesia Bautista Bonanova ha nacido y ha crecido. Gloria a Dios por ello. Él ha dado mucho más, abundantemente, de lo que un servidor hubiera jamás soñado. Cuando llegamos aquí a esta ciudad solos con la familia, mi esposa y yo y 4 niños. Las niñas todavía no estaban aquí. Y no sabíamos qué esperar. Era algo nuevo para nosotros. Pero gloria a Dios por lo que Él ha hecho en ese lugar. Pero debemos seguir adelante. No podemos quedarnos parados en el pasado. Debemos reproducirnos. Debemos seguir creciendo. Y creo, como pastor, que estamos en un momento clave. Un momento clave como iglesia. Un momento clave en la historia de nuestra iglesia. Y las decisiones que tomemos ahora van a afectar grandemente nuestra dirección. En Hechos 2:47 encontramos estas palabras. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que en el principio de la iglesia, cuando Pedro predica, vemos que 3.000 personas se convierten. Y como el Señor va añadiendo a la iglesia diariamente a aquellos que iban a ser salvos. En el capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Así que los miles de personas que habían creído, dice que eran de un corazón y un alma. La iglesia, 12 apóstoles, la congregación ha crecido grandemente. Y hay un espíritu, hay una unidad. Pero llegas al capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había multitudes, hubo, ¿hubo qué? Dilo fuerte. Murmuración de los griegos contra los hebreos. El tema no es murmuración, así que quedaos tranquilos. Pero sin pasar por toda la historia de la iglesia, vemos que años más tarde, Pablo deja a Tito en Creta para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Y a Timoteo deja en Éfeso con un encargo similar, equivalente. Y antes de su partida, Pablo sabe que ya va a dejar este mundo y escribe la segunda epístola a Timoteo. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2,
Pablo escribe: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, y aquí está el peso de esta predicación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Repito, este es el peso de la predicación. Lo que has oído de mí, esto encarga a otros hombres fieles que pueden enseñar también a otros. Y tengo una pregunta para ti esta mañana, que vamos a ir desarrollando para volverla a hacer de nuevo al final. Y esta es la pregunta: ¿estás tú dispuesto a sacrificarte? ¿Estás tú dispuesto a sacrificarte? Pablo está buscando a hombres fieles, o mejor dicho, Pablo está diciendo a Timoteo que busque a hombres fieles, que pueden hacer lo que él está haciendo. ¿Dónde están esos hombres fieles? ¿Dónde están esos creyentes que están dispuestos a dar de sí mismos para suplir el trabajo que se necesita en la congregación de Dios? Así que esta mañana quiero exponer una realidad, una necesidad y un requerimiento, el cual requiere sacrificio. Un requerimiento de sacrificio. Así que, ¿cuál es la realidad? Bueno, tú coges las palabras de Pablo a Timoteo y puedes preguntarte: ¿qué lleva a Pablo a pronunciar tales palabras? ¿Por qué está diciendo busca a estos hombres? Bueno, si lo miras por encima, por lo menos, llegas a dos respuestas. Se da cuenta de dos realidades esenciales, dos hechos, ¿de acuerdo? Número uno es el crecimiento de las iglesias. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, busca hombres fieles que pueden enseñar lo que yo te he enseñado a ti, para que estos enseñen también a otros. ¿Por qué? Porque somos muchos. Somos muchos. Somos muchos. El Señor prometió que su palabra no volvería a él vacía. Y siendo su palabra verdad y poderosa, cabe esperar, es lógico pensar, que la iglesia va a crecer. ¿Lo habéis pensado eso? No, he pensado al revés. Y he pensado esto y digo, es verdad. ¿Por qué me tengo que sorprender? ¿Por qué me tengo que sorprender que la iglesia crezca? Ay, es que vivimos un mundo muy difícil. Ay, es que la situación, la sociedad está, no ama a Dios, no creen en Dios. Es muy difícil que la iglesia crezca. Así como pensamos. Así es como pensamos. Pero ¿no dice él que su palabra no volvería al vacía? Y no es poderosa, no es capaz de quebrantar el espíritu hasta las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos del corazón. ¿No es poderosa la palabra? Claro que sí. Y nosotros somos testimonio vivo de la transformación de la palabra de Dios. Así que el crecimiento de la iglesia es de esperar, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero es de esperar cuando la iglesia vive en obediencia y amor a Dios. Cuando la iglesia crece en espíritu, entonces también crecerá en número. Explicando un evento en la vida antes de la conversión de Wesley, no sé si era Charles o John, el autor no lo dice, Martyn Lloyd-Jones escribe que en medio de una tormenta en el mar, atravesando el Atlántico, en uno de esos barcos de madera, el barco se encontraba en medio de una gran tormenta. Tal era la tormenta que los marineros y los tripulantes habían perdido esperanza de salir con vida. En ese viaje, en ese barco, había un grupo de hermanos moravos.
cristianos, ¿de acuerdo? Que iban de viaje misionero a América, al Nuevo Mundo. Y estos hermanos moravos, cada día, durante todo el trayecto, cuando había buen tiempo, los cristianos se reunían para orar, cantar y dar gracias a Dios, todos juntos, en grupo. Este Wesley, que más adelante se convirtió en un hombre grandemente usado por Dios para escribir himnos, para predicar, y mucha gente se convirtió gracias a su predicación y la de su hermano, los Wesley, no era salvo entonces y se fijó en ellos. Se fijó en ellos. Y los veía reunidos, cantar, orar a Dios. Pero en medio de esa tormenta, este Wesley se preguntó, ¿van a hacer ahora lo que llevan haciendo todo este tiempo, ahora que hay mal tiempo? ¿Y cuál fue su sorpresa? Que allí estaban todos los hermanos cantando y alabando a Dios en medio de la tempestad, cuando todo el mundo había perdido la esperanza de salvación. Y eso impactó mucho su vida. Y el autor, el escritor Lloyd Jones escribe, todavía estaban llenos de un espíritu de gozo y alegría y se regocijaban y cantaban himnos en la tormenta exactamente como lo habían hecho en la calma. Y el autor escribe, esta ha sido siempre la característica de la verdadera iglesia. Y cuando ella se vuelve así, en verdadero gozo, actúa como un imán para los que están fuera. Verdadero gozo. No un show donde hay una discoteca montada en la iglesia. No es lo mismo, ¿eh? No una algarabía donde se necesita realmente insonorizar porque molesta a los vecinos. No estamos hablando de discoteca dentro donde está la batería y las luces y el humo por dentro y todas estas cosas que hacen muchas iglesias, entre comillas iglesias. No. Donde se vive un espíritu de gozo espiritual. Donde el creyente ha entendido el evangelio y porque lo ha entendido está viviendo en él, está andando en él. Eso es lo que buscamos, hermanos. Eso es lo que buscamos. Una iglesia con verdadero gozo. Una iglesia que ame a Dios. Una iglesia que abunde en la verdad. Es entonces cuando actúa como un imán. No a lapas que buscan entretenimiento, sino a creyentes, a personas necesitadas de dirección, de luz, de la verdad. Que están hartos de lo que el mundo nos ofrece. No quieren encontrar al mundo en la iglesia. Quieren encontrar la verdad del evangelio. Y cuando la iglesia está viva, de corazones dispuestos a agradar a Dios, entonces actúa como un verdadero imán a aquellos que están buscando la verdad. Cuando los hombres y las mujeres nos ven con este espíritu de gozo y regocijo, este espíritu que es invencible, este espíritu que conoce a Dios y no tiene miedo de nada, se apresurarán a escucharnos. Así que el crecimiento no viene por nosotros. El crecimiento viene cuando la iglesia está entregada a Cristo. Y gloria a Dios por ello, que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Letra B. La imposibilidad de llegar a ello individualmente. La letra A era que la iglesia había crecido. Es la primera razón por la cual Pablo escribe esas palabras. Está creciendo mucho. Somos demasiados. Y como que somos demasiados, es imposible llegar a ello individualmente. Timoteo, tú no puedes alcanzarlo todo. No puedes, es imposible. Así que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Busca. ¿A quién? A hombres fieles. ¿Para qué? Para que lo que yo he hecho contigo y tú haces con ellos hagan con otros. Para que estos otros lo hagan también con otros. Eso es multiplicación. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Así que el crecimiento, siendo una gran bendición, trae consigo, debajo del brazo, ciertos obstáculos o retos, según cómo se mire, si es positivo o negativo. ¿De acuerdo? Entre ellos, el no poder llegar a cubrir todas las necesidades individualmente, como se hacía antes. Porque cuando éramos pocos, pues uno basta.
Pero cuando hay 50, uno ya no llega a todo. Falta más gente. Cuando hay más responsabilidades, más ministerios, falta más manos. Es inevitable. Es pura lógica. Es tan lógico que ocurrió en Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto mediante Moisés y lo lleva por el desierto, Moisés, como buen yerno, va a ver a Jetro. Y con él todo el pueblo. Hablamos de miles, si no millones de personas. Y un hombre, sin micrófono, sin móvil y mensaje de texto, sin capacidad de poder comunicarse con todos a voz, porque es imposible, lleva al pueblo y lo dirige. Y Jetro observa a Moisés. Y Moisés se sienta y empieza a arreglar problemillas. No es que este me ha robado una vaca, no es que esta vaca es mía, no es que este me ha... Y Moisés está ahí todo el día, dice la Biblia, todo el día poniendo orden. Y Jetro dice, ¿pero qué haces? Te vas a reclamar a ti, te vas a reclamar al pueblo y me vas a reclamar a mí solo de verte. Me cansas. ¿No te das cuenta que no puedes? ¿Y qué es lo que hace Jetro? Aconseja a Moisés a buscar hombres fieles que le ayuden a juzgar en las cosas más básicas. Y lo más difícil, sí, que te lo traigan a ti. Pero lo más básico, a ver, de quién la oveja, pues yo creo que hay gente en el pueblo que puede también juzgar. Haz esto y verás que vas a ir más descansado. Ocurre en el Antiguo Testamento. Pero es que no solo ocurre en el Antiguo Testamento, ocurre también en el Nuevo Testamento. En el de la iglesia. Y por eso la iglesia escoge los diáconos. Porque los apóstoles que están ahí para predicar la palabra, para enseñarla, no llegan. ¿Qué ocurre? Que hay problemas entre hebreos y griegos, gentiles y judíos. Gentiles que eran prosélitos y hay una distensión entre ellos. Oye, que a mí no me dan tanto como a ella. Y empieza el problema. Yo no puedo estar aquí. Yo estoy predicando la palabra, hermano. Yo no puedo estar aquí. Falta gente. Falta gente. ¿Y qué es lo que hacen? Escogeros a hombres fieles entre vosotros. Para que ellos se encarguen de estas cosas, porque no es justo que yo, que estoy encargado, o nosotros que estamos encargados de predicar la palabra, que se estén aquí. Esto no damos abasto. Así que la iglesia crece, es una gran bendición, pero las necesidades crecen. Hay necesidad de hombres fieles. Y por supuesto, ocurre en la actualidad. Dios da crecimiento y la realidad es obvia. Con el crecimiento se necesitan manos. Así que la necesidad. Y estas necesidades deben ser suplidas en la iglesia, pero no son meramente necesidades logísticas o manuales. Porque va mucho más allá de eso. Porque la necesidad logística manual viene suplida por hermanos y hermanas que están consagrados al ministerio, a la obra de Dios, a la iglesia, al Señor. La necesidad que hay en la iglesia va más allá de lo logístico manual. Se necesitan cristianos llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. ¿Qué necesidades hay en la iglesia para que ésta persevere? Realmente, la iglesia necesita creyentes de buen ejemplo. De buen ejemplo. De hecho, es lo que Pablo, veremos, le dice a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Esa palabra ejemplo es la palabra griega hupodeigma y significa literalmente aquello que es mostrado por debajo. Cuando uno coge un papel para calcar, pone el papel vegetal encima y si tienes una luz la pones debajo y se ve bien y puedes calcar lo que tienes debajo para hacerlo lo más igual posible. Eso es el ejemplo. El ejemplo es el que está debajo y alguien puede imitar lo que está allí. Un buen ejemplo. Es un patrón a seguir, una demostración de aquello que debe ser. Y una iglesia de Cristo necesita de buen ejemplo.
de buen ejemplo. Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y eso no solo para Timoteo, es para todo creyente. Sea ejemplo en palabra, en conducta. La escuela dominical nos está sirviendo mucho para cambiar nuestra palabra y nuestra conducta y nuestro amor. Es un tiempo donde estamos tratando aspectos, patrones que muchos tenemos que es necesario cambiar para poder ser buen ejemplo. Pablo le dice a Tito también que debe ser ejemplo de buenas obras, algo digno de ser copiado. Y Pablo mismo anima a la iglesia en Filipos y Tesalónica a seguir su ejemplo y a aquellos que siguen el ejemplo. Es decir, hermanos, tenemos aquí un ejemplo a seguir. El patrón de Cristo. Como pastor, yo debo seguir el ejemplo de Cristo. Y como creyentes, debes seguir el ejemplo de aquellos que siguen el ejemplo de Cristo. Y tú debes seguir el ejemplo de Cristo para que aquellos que vienen detrás tuyo puedan seguir tu ejemplo, y que tu hermano pueda seguir tu ejemplo, que tú seas de exhortación con tu ejemplo, buen ejemplo. Así que sí, ciertamente debemos seguir imitar a Cristo, pero asimismo la Iglesia necesita a personas que vivan de acuerdo a las Escrituras. Y ahora pregúntate a ti mismo, ¿eres tú uno de esos ejemplos a seguir? ¿Puedes tú ser usado como un buen ejemplo? Eres tú el que puede dar la respuesta, realmente. ¿Puedes tú ser un ejemplo de la Iglesia? No solo buen ejemplo, sino buena enseñanza. Necesitas de buena enseñanza. Pues la enseñanza es esencial para la Iglesia. Y esa enseñanza debe ser caracterizada por ser buena, en el sentido de ajustarse a la palabra de Dios. ¿Por qué se reunía la Iglesia primitiva? Porque el apóstol Pedro tenía un flow que no veas, como dirían hoy en día. No, porque predicaba la palabra de Dios, porque predicaba la verdad del Evangelio. Él no era alguien cool, alguien guay. No era alguien con personalidad. Predicaba la verdad. Juan era sincero y predicaba la verdad. Y cada uno de los apóstoles recordaban lo que Cristo había hecho. Y lo predicaban con pasión, con tesón, con denuedo. Y la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo que dice Lucas en Hechos, que hacía la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Martin Lloyd Jones escribe: si nuestra comunión no se basa en la doctrina, no es comunión cristiana. La vida nueva en Cristo Jesús se expresa siempre en el deseo, como dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Aquellos que se convierten al Señor, y digo convierten al Señor, en el sentido de se convierten al Señor, no en el creer de manera sencilla que hay hoy en día, donde muchos dicen creer y no tienen ni idea del Evangelio. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo porque ha visto en la palabra de Dios que es pecador ante un Dios justo y que está condenado a muerte a menos que se arrepienta de sus pecados. Y no puede más que clamar a Dios y decir: Señor, su deseo va a ser escuchar la palabra de Dios predicada. Porque ahí tiene la verdad. Tiene la pura verdad. No necesita que la entretengan. No necesita que le expliquen las cosas con cuidadito y se les ofenda. No, él sabe que es pecador. Y él sabe que la palabra de Dios es verdad. Y él quiere escuchar, o ella, quiere escuchar la palabra de Dios predicada. Y eso es lo que les atrae a la iglesia. No el show. No el show, no.
la palabra de Dios predicada. Y ese deseo no puede morir. Y letra C necesita de buen crecimiento. Cuán importante es la dirección, cuán importante es el sentido espiritual, cuán importante es el liderazgo. Cuando un árbol empieza a crecer torcido, hay un árbol aquí en la calle en Tarragona, aquí en esta calle nuestra, aunque molesta mucho para aparcar, sobre todo si tienes una furgoneta. Iba a aparcar aquí esta mañana y no he podido porque el árbol está inclinado. Si tienes un coche bajo no pasa nada. Pues si tienes una furgoneta alta como la mía, le puedo dar al árbol, porque está rebasando lo que es el arcén. Es muy cómodo. Cuando un árbol crece torcido, el jardinero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le pone un palo al lado, un palo recto, y lo ata. Y mientras el árbol es joven, es flexible, le pones el palo, lo atas bien, y con los años, va a crecer recto. Lo endereza. Esa es la función del pastor. Enderezar la iglesia. Si el pastor no lo hace, ¿quién lo va a hacer si no? Pero necesita liderazgo, necesita crecimiento. Y sí, la Iglesia Bautista Bonanova necesita de un buen crecimiento. Y hemos crecido en espíritu y en número. Hay amor, hay amor. Hay deseo, hay deseo. Y hay más necesidades. Y para continuar con este crecimiento, y para que esta iglesia no sufra, y para que esta iglesia no muera y desaparezca, hay un requerimiento. Y aquí es donde lo personalizo. Aquí es donde lo llevo a la congregación. Aquí es donde vengo a tu persona. Donde voy a tu persona. Donde voy a tu persona. A tu persona. A todos nosotros. No al que está a tu lado, sino a ti. A ti que asistes con asiduidad a la iglesia, con fidelidad, que quizás ya eres miembro. A ti que reconoces la necesidad de crecimiento en la iglesia. No al que está a tu izquierda o al que está a tu derecha. No al que está delante tuyo o al que está detrás tuyo. Hablo directamente a tu persona. La Iglesia habla de... la Biblia habla de individuos. Individuos. Esto encarga a hombres fieles. A hombres. A hombres. Esto encarga a hombres. La Iglesia requiere de individuos, de creyentes que sean fieles. Individuos que colaboren con el Evangelio o con él en el Evangelio. Obviamente aquí habla de hombres para la predicación y la enseñanza, pero este versículo no es solo aplicable a hombres, sino a todo creyente para poner a buen uso los dones que Dios le ha concedido. A todo creyente, enfatizando, subrayando, poniendo en negrita la palabra todo creyente. Todo creyente. Sí, tú también. Tú también. Y tú también. Por supuesto, todo el mundo está capacitado para las mismas necesidades. Y de hecho, el otro día salió un artículo muy bueno en el boletín donde hablaba de cada uno que haga aquello que Dios le ha encomendado. No era el título este que había, pero es lo que salía básicamente, que hay gente que no está capacitada para una cosa, pero está capacitada para otra. Y cuando uno toma el lugar que no le corresponde, lo que hacen es más daño, más mal que bien. ¿De acuerdo? Pero Dios da dones a la iglesia. Y Dios te ha dado dones a ti, personalmente, los cuales tú debes poner a disposición. Porque es tan importante tener un don como tener un talento, como tener 5 talentos. Dios te pedirá cuentas del talento que Él te ha dado a ti. No de los 10 talentos que le dio a tu vecino. No, no, no.
Tú eres responsable de tu talento. Pero hay un mal en las iglesias de hoy en día, un mal entre los creyentes, donde uno, escucha aquí, uno no se ve a sí mismo como alguien que pueda o deba aportar. Estoy cansado de ver a creyentes que se sientan y no hacen nada más que sentarse. Y quieren vivir vidas paralelas. Y no soporta que les digan lo contrario. Ellos que se enfadan. No, yo vengo a la iglesia y me pongo aquí atrás, escucho. ¿De verdad es eso todo lo que Dios quiere para ti? ¿De verdad? ¿En serio? Y se enfadan si dice lo contrario. Las excusas son muchas y variadas. No estoy capacitado. No tengo tiempo. No estoy dispuesto. No sé. No puedo hablar en público. No sé cómo explicarme. No tengo fuerzas. No estoy seguro. No me quiero agobiar. Yo no valgo. Etcétera, 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 etcétera. Son interminables. Son interminables. Pero señores, las necesidades siguen allí. Y Dios busca individuos. Pablo anima a Timoteo a buscar a hombres fieles para que hagan lo que él está haciendo. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas de tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y Moisés usa una excusa barata. ¡Ay, quién soy yo para hablar ante Faraón! Es que soy tartamudo, no sé hablar, tengo miedo, me da miedo las multitudes. Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y aquí está Dios buscando a alguien y no lo halla. Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así que hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios para servir? ¿Qué respuesta daría? ¿Qué respuesta estoy dando ahora mismo? Ahora bien, busca individuos. Sí. Pero hay una condición. Fidelidad. No todo creyente puede servir. ¿Por qué? Porque la condición para servir es fidelidad. Fidelidad. Y lo que aquí ha hecho el apóstol Pablo, cuando dice Timoteo, búscate a hombres, bajo inspiración divina, Pablo dice, esto encarga a hombres fieles. Ha cogido el listón y ha hecho así. Y lo ha puesto aquí arriba. Y lo ha elevado mucho. Hombres fieles. Porque por desgracia, muchos no pueden hacer lo que Dios espera de ellos. Porque son orgullosos. No son de buen ejemplo. Tienen problemas con su familia, con su esposo o su esposa. Tienen problemas de ira. Tienen problemas de falta de fidelidad al Señor, de inconsistencia espiritual. Ni siquiera leen la Biblia. No tienen buen testimonio, no son de buen ejemplo. No son hombres y mujeres fieles que pueden ser considerados para servir en la iglesia. Y no hablamos de la mera fidelidad a la iglesia, de existencia, sino de fidelidad a Dios y a su palabra. La palabra fiel, la palabra pistos en griego, significa fiel, digno de confianza, fiable. Y la fidelidad no viene definida por la opinión que uno tiene de otro, sino por el carácter, madurez y sobriedad que demuestra dicha persona. Hombres y mujeres fieles a Dios y a su iglesia. ¿Quién es el cristiano fiel? Aquel que se toma en serio la vida cristiana. Aquel que se toma en serio la vida cristiana.
Aquel que está en constante crecimiento, aquel que a pesar de ser perfecto, se esfuerza por crecer y obedecer. Aquel que busca y se deja ser moldeado según el patrón bíblico de Jesús, que es de buen ejemplo. Es la condición, fidelidad. Pero hay un tercer requerimiento. O hay un requerimiento, mejor dicho. Y es dispuestos al sacrificio. Un hombre fiel dispuesto al sacrificio. Al sacrificio. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta palabra idóneo. Fíjate los versículos que vienen a continuación. Del 3 al 6. Pablo dice, búscate a estas personas. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y eres haciendo ejemplo a estos otros que son idóneos, ¿de acuerdo? Es decir, tú sé ejemplo de sacrificio para que ellos también se sacrifiquen. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado sacrifica los negocios de la vida para servir a su general. El atleta sacrifica muchos placeres para estar al 100%, para poder ganar la victoria, llegar a la meta del primero. Sacrifica muchísimo. El labrador sacrifica su espalda, su esfuerzo, su sudor, para tener fruto. Y el creyente debe estar dispuesto a sacrificarse para poder ser uno de esos hombres fieles que pueden también enseñar a otros. ¿Sabes qué pasa? Que no estamos dispuestos a ello. No estamos dispuestos a sacrificio. ¿Qué haces al respecto? Quizás no te ves capacitado para servir. O usas cualquier excusa para no hacerlo. Quizás ni siquiera piensas en ello. O quizás sí que lo haces, pero sabes que no eres tan fiel como deberías. Entonces pregúntate, ¿qué haces al respecto? No, es que yo no puedo. Bueno, ¿qué haces entonces para poder? No. Entonces no habla de que no puedes, habla de que no quieres. Y ahí está la gran diferencia. Y la Iglesia Bautista Buenanova necesita a hombres y mujeres fieles dispuestos a sacrificarse por el Señor. Así lo dijo Jesús. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú dices, es que yo no estoy capacitado para ello, yo te pregunto, ¿y qué haces tú para capacitarte? ¿O te vas a quedar así toda tu vida? Si tú dices, es que yo no tengo tiempo, bueno, pregúntate, ¿cómo distribuyes tú tu tiempo? ¿Cómo distribuyes tú tu tiempo? Yo estoy cansado de escuchar a gente, es que yo no tengo tiempo. Mira, no me digas que no tienes tiempo, porque todo el mundo tiene tiempo para lo que quiere. Y si tú quieres ver el Barça Madrid de hoy, a las 8 de la tarde, vas a encontrar tiempo para verlo. Estoy segurísimo. Vas a encontrar tiempo. La cosa es que no quieres encontrar tiempo. Es que llegar puntual a la iglesia es porque no quieres. Es sencillamente porque no quieres llegar puntual a la iglesia. No quieres sacrificarte. No quieres levantarte antes, no quieres irte a la cama antes. Lo demás son excusas. Es que no quieres. Yo no estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, ¿qué pecado hay en tu vida que hace que no estés dispuesto a hacerlo?
No, yo esto no lo haré. Esto lo he escuchado. Esto no lo haré, pero esto sí que lo haría. Pues te pido que hagas esto. No, pues esto no. Yo quiero otra cosa. Es orgullo. Puro y duro. Tú puedes hacer esto aquí que es más pequeño, no puedes hacer esto que es más grande. ¿Qué estás buscando aquí? Yo es que no sé. No sé cómo hacerlo. ¿Y cómo solucionas tu ignorancia? Bueno, pues si no sabes, busca cómo hacerlo. Aprende. Pon tu tiempo. Ah, es que requiere tiempo. Ah, sí, claro, requiere tiempo. Y esfuerzo. Y sacrificio. No, y es que no puedo hablar en público. ¿A quién estás intentando agradar? ¿A Dios o a las personas? ¿Sabes que Dios capacita para hablar en público? Yo soy ejemplo de ello. Yo no sabía hablar en público. No sé hablar en público. De hecho, es que la aplicación, gracias a Dios, Él me ayuda. Pero hablar en público a mí me da mucha vergüenza. En una reunión de iglesia, cuando yo no era pastor, yo no me daba vergüenza ante la mano. Y si estoy entre un grupo de personas que no conozco, a mí yo soy el último que se levanta, que me da vergüenza. No sé cómo explicarme. ¿Entiendes lo que debo explicar? ¿Has intentado explicar? ¿Has practicado? ¿Te has esforzado a ello? No, yo no tengo fuerzas. Bueno, ¿para qué tendrías fuerzas entonces? Es que yo estoy seguro. ¿No estás seguro de qué? ¿Del llamado de Dios a servir? ¿De tu don? ¿Has buscado a Dios? ¿Has buscado consejo? Es que yo no me quiero agobiar. ¿Agobiar para servir a Dios? Porque tienes que sacrificar parte de tu carne para cubrir necesidades. No, es que yo no valgo. ¿A quién está escuchando realmente? ¿A Dios o a Satanás? Porque si Dios dio su vida por ti, es porque tú vales. Y Dios quiere hacer algo a través de ti. Está clarísimo que no todo el mundo vale para todo. ¿Vale? Eso está clarísimo. Pero Dios tiene un propósito para ti. Y el punto de esta aplicación es este. La iglesia está creciendo. Ya he mencionado varias veces que el pastor es un misionero. Y su deseo es empezar iglesias. Y habrá un día donde tengamos que dejar esta iglesia y ir a otro sitio a empezar una iglesia. No sin antes dejar a alguien en esta iglesia. Se necesitan hombres fieles, dispuestos a ser ejemplo, dispuestos a dar su vida, a dar su tiempo, a dar su persona por el Señor. No vale cualquiera. Y mi oración es que Dios llame a un hombre, o dos, en la iglesia. Quizás está aquí presente, quizás no lo está todavía. Pero que llame a uno o dos o tres hombres en la iglesia dispuestos a sacrificarse, a poner delante a Dios y sacrificarse de sí mismo para dar a la iglesia sin esperar nada a cambio. Para que esta iglesia siga creciendo, siga reproduciéndose y no muera y desaparezca como tantas otras. Pero también necesita otras manos. Hay muchas necesidades en la iglesia. Antes mencioné una, discipulados. ¿Quién puede realmente considerarse un hombre fiel o una mujer fiel, asentada en la palabra de Dios, que sepa lo que cree y que está dispuesto a dar su mente, su corazón, su entendimiento para enseñar a otros hombres o a otras mujeres o a los niños de la iglesia? Hay necesidades, pero hay límites también. Cuanto más grande la iglesia, más necesidad van a haber y más manos se van a necesitar. Así que sí, hay una gran necesidad de servicio, pero sobre todo hay una necesidad de gente fiel, gente dispuesta a sacrificarse para el Señor y para su iglesia. Hombres fieles dispuestos al sacrificio. Así que, la pregunta de nuevo, ¿estás tú dispuesto a sacrificarte por el Señor? Y quiera el Señor hacer que estas palabras no caigan en saco roto y que se arraiguen en el corazón
de muchos aquí en esta mañana, dispuestos a decir no a su tiempo, no a su dinero, no a muchas cosas, a sus placeres, y sí a las necesidades que el Señor pone en medio nuestro. Así que, mira tu vida. ¿Me puedo considerar yo, o me ven a mí como una persona fiel? ¿Me ve Dios como alguien fiel en quien puedan confiar? ¿O realmente soy inconstante en mis caminos? Y si no eres fiel, ¿qué haces para cambiar? Y si tú eres fiel y pones excusas, ¿qué haces para poner remedio a esas excusas? ¿O qué vas a hacer? ¿Seguir así hasta que el Señor venga a buscarte? Señor, pido que tú bendigas.